Hoy vamos a abordar un elemento fundamental dentro del servicio y la apreciación del vino. Sí, hablaremos de la copa. Aunque con frecuencia se considera únicamente un recipiente, desde una perspectiva sensorial, la copa cumple una función mucho más precisa. Su geometría, el diámetro del cáliz, la apertura, la altura y la relación entre estas dimensiones pueden influir en la concentración de los compuestos aromáticos, en la forma en que el vino entra en contacto con el aire y también en la manera en que el vino llega a la boca. Para revisar estos principios, tomaremos como referencia las copas Spiegelau, una firma especializada en cristalería para vino con una larga tradición en el desarrollo de copas orientadas tanto al servicio profesional como al consumo especializado. Hablaremos de los criterios que intervienen en el diseño de una copa, por qué existen formatos específicos para distintos estilos de vino, cuáles son los materiales que se utilizan para fabricarlas y hasta qué punto estas diferencias pueden modificar nuestra percepción de los aromas, la estructura, la acidez, el alcohol y la textura. El objetivo no será solamente hablar de estética o de preferencias personales, sino comprender la copa como una herramienta técnica de servicio y análisis sensorial. Porque disfrutar el vino también implica entender las condiciones que favorecen una expresión más precisa de sus características. Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Y bueno, pues el día de hoy los micrófonos de Código Vino están engalanados con la presencia y compañía de Pauline Bayer. Nos encanta tenerla hoy en el estudio y vamos a platicar a detalle de su carrera en el vino, su carrera en las copas y por supuesto todo aquello que tiene que ver con el vino y de la mano, como siempre, de mi queridísimo tocayo Edgardo Schiller. ¿Cómo estás? Hola, tocallito, un gusto saludarte en esta nueva edición, muy contento de estar acá y con un tema también que no es menor en el mundo del vino, que son las copas. Así que bienvenida, Pauline. Y pues ahora sí que te advertimos que somos muy preguntones. Pauline, cuéntanos de ti, háblanos de cómo llegas a las copas, que además me parece que darles un lugar, que hablar de ellas es relevante, porque el mundo de las redes sociales, el mundo de los contenidos, el mundo del estudio alrededor del vino, comúnmente como que las tiene relegadas. Todo el mundo sabe que son importantes, pero no sabemos bien por qué, no sabemos cómo se hacen, no sabemos diferenciarlas. Y creo que esta va a ser una charla por demás sabrosa, interesante y muy educativa. Muchísimas gracias y muy buenos días, Edgar, Edgardo y bueno, pues todos los que nos escuchan. Pues muy contenta, muy emocionada de estar aquí, muy agradecida también por este foro, este espacio para efectivamente hablar de un tema que me apasiona, me gusta mucho y bueno, pues que igualmente pienso que está un poco relegado. Mi relación con las copas empieza a través de Latin Hotel. Latin Hotel es el distribuidor, el representante en México para el segmento Oreca de la cristalería Spiegelau. Y bueno, pues Latin Hotel nace hace 36 años, somos una empresa familiar y bueno, pues desde el inicio de la empresa buscamos tener las marcas, el conjunto de marcas número uno para todas las, dar soluciones a la industria de la hospitalidad. Empezamos con porcelana, seguimos con cubiertos y pues llegamos a las copas como elemento pues básico. Entonces, pues desde hace alrededor de 25 años está esta conexión tan estrecha con Spiegelau como socios comerciales, como partners, como amigos, diría yo. Me contabas en una plática previa que tú desde chiquita estás en el mundo de la hospitalidad y por ahí, digamos que ha sido literalmente tu mundo y tu vida. Platícanos un poquito más de esa parte, de esos orígenes, más en lo personal, para conocerte un poquito, porque está muy interesante este hecho de que tú desde la pandemia operas desde Alemania y cómo funciona también Latin Hotel, porque conocemos a tu equipo de mercadotecnia. Hemos compartido espacios como Expo Gastronómica en la sala de catas. Y bueno, pues qué interesante modelo donde tú desde allá controlas la operación. Sí, ha sido un modelo interesante. Ahorita les platico más de eso. Empiezo por platicarles de esta relación pues tan estrecha con la hospitalidad desde pequeña.
mi padre fundó la empresa en el 90 y de ahí pues yo desde chiquita siempre lo estuve acompañando, íbamos a restaurantes, íbamos con sus amigos hoteleros y para mí siempre fue muy impactante el que nos abrieran las puertas al back of the house, el poder entender la operación de un hotel, de un restaurante desde lo que no se ve, desde todo eso que sucede atrás de bambalinas y poder tener pues como mucho más conocimiento de pues todas estas partes tan importantes que no vemos. Y pues recuerdo muchísimo, íbamos de chiquitos cuando estaba chiquita a un restaurante, a mis papás les gustaba mucho, íbamos cada sábado y a mí me encantaba llegar y despedirme de mis papás. Yo me metía a la cocina, ya todos me conocían, me metía a la barra, ayudaba a servir bebidas, me ponía en mi banquito para lavar platos, me subía a la lavandería para doblar servilletas, y bueno, pues siempre ese contacto con la hospitalidad, pues siempre me ha apasionado. En la familia, pues todos tenemos que ver, es tema inseparable, Latin Hotel y todas las marcas que tenemos, que representamos, y bueno, pues de ahí que siempre en cualquier comida en un restaurante, pues siempre es obligado el levantarle el plato para ver la marca, el ver los cubiertos y por supuesto en inspeccionar la copa, buscarle la marca y bueno, pues ver qué está ofreciendo esa operación. Entonces, bueno, pues es algo con lo que crecí y bueno, pues ahora a nivel profesional, ya 20 años en la empresa, en esta hermosa industria y bueno, pues muy contentos de aportar nuestro granito de arena a algo tan importante como pues los restaurantes, los hoteles en México y bueno, pues feliz de poder hacer llegar esas tendencias, todo lo que sucede a nivel internacional, solo manejamos marcas internacionales, entonces pues hacer llegar todo eso, esa calidad, esas marcas globales, con todo el servicio puerta a puerta hasta el restaurante y hasta que alguien tiene pues la copa para disfrutar el vino. Justamente me hace lo que comentas, se me hace tan mío también. Yo tenía dirigía, no era mía, una casa de regalos para casamientos hace muchos años, justamente principios de los 2000 y tal cual, ¿no? Uno ya por default iba a comer y empezás, ¿no? A levantar la copa, mirar la marca, dar vuelta el plato y ver la marca, ¿no? Los cubiertos, y te pones a analizar todo eso antes de siquiera pedir un vaso de agua. Me hiciste rememorar viejos tiempos. Me da gusto. Y mi mamá se apenaba, pero bueno, pues ya se acostumbró y bueno, pues es parte de la familia. Ahora mi esposo también tiene que ver con la industria, entonces bueno, pues es el ejercicio de siempre en cualquier hotel y restaurante. Sí, tal cual. Como debe de ser, porque pues el involucramiento es total. Yo creo que en este mundo del vino, de la hospitalidad, no solo trabajas en eso, ¿no? Sino forma parte de tu vida y no es algo que se quite como otros trabajos de 9 a 5 o cuando sales de la oficina. Permanentemente estás metida en el negocio, estás viendo las cosas, te estás nutriendo de lo que está pasando y estás tratando de dar una lectura de mercado. Sí, es una industria tan apasionante que pues yo diría que te atrapa, ¿no? Yo llevo pues feliz tanto tiempo trabajando en esto y pues sí, me preguntaban también sobre cómo llegué o en la pandemia que cambió mi domicilio de México a Alemania. Y bueno, pues voy muy seguido a México. Afortunadamente funciona por el equipazo que tengo en México, por pues tanta gente comprometida con el proyecto de hacer llegar estas tendencias, soluciones, marcas al mercado mexicano. Y bueno, pues me ha permitido estar aquí. También la mayoría de nuestras marcas son alemanas, como Spiegelau. Entonces, bueno, pues me permite también estar muy cerca de las fábricas, como tener relaciones pues también más estrechas con nuestros fabricantes. Eso me parece maravilloso y me permite hacerte la pregunta obligada. Antes de entrar a la parte técnica, porque sí queremos darle hoy un tono académico alrededor de la copa, tengo que preguntar de Spiegelau. Háblanos un poquito de la marca, de sus antecedentes. Ubícanos. La mayoría de los que hemos probado alguna vez vino o andamos en el mundo del vino, sabemos que hay por ahí una marca icónica que es la más conocida,
fuera de esa o de un par, hay pocas referencias. Entonces, cuéntanos de Spiegelau. Spiegelau es una marca alemana de toda la tradición. Llevan más de 500 años dedicados a la fabricación de cristalería. El nombre de Spiegelau, Spiegel en alemán es espejo. Ellos empezaron con la fabricación de espejos para cortes reales y de ahí pues empezaron a desarrollar la parte de la cristalería. Hoy en día es un referente, pertenece precisamente a un grupo donde mencionas la marca que todos conocemos y es Riedel. Spiegelau pertenece al mismo grupo junto con Nachtmann, que es la otra marca que manejamos nosotros, menos enfocada en copas, sino más en cristal cortado, sí para la gastronomía, pero más para vasos, digamos, mixología, vasos. Spiegelau también tiene un programa muy completo, no solo de copas, sino de vasos y también especializado en bebidas para cerveza, para mixología, que también ha cobrado mucha relevancia en últimos tiempos. Y bueno, pues es un fabricante que fabrica en Alemania, o en Europa diría. Tienen 3 fábricas muy importantes, todas en Europa, 2 de ellas en Alemania, 2 de ellas están en el sur de Alemania, en Bavaria, y de ahí son fábricas totalmente automatizadas. Entonces, no solo es esa tradición de tantísimos años, es el ofrecer pues esa innovación, esa tecnología, materiales de la mejor calidad para pues lograr hacer la mejor copa. Su, digamos, premisa es una copa de alto rendimiento para toda ocasión. Y diría que es pues copas profesionales para el profesional. Así lo diría. Es una copa que puede solucionar desde una operación muy de mucho volumen, donde necesita un muy buen precio, hasta una experiencia de vino muchísimo más refinada con toda su gama de copas. Entonces tienen un programa sumamente extenso y bueno, pues es un gusto cuando estoy en la fábrica el ver también, como decía, no nada más tras las bambalinas de los restaurantes y de los hoteles, sino también de los fabricantes, ¿no? Ver esos procesos de fabricación y todo lo que no se ve, pero sí se percibe en la calidad, me parece sumamente relevante. Me gusta muchísimo involucrarme con ellos, el poder estar pues entendiendo todos los procesos, ¿no? Para poderlo explicar, y de ahí que me apasiona el poder tener este foro para platicar, ¿no? De cosas que normalmente no hablamos, y es apasionante hablar también de las copas. Ya me verán como apasionada en este tema. Cuando Edgardo y yo estuvimos en Expo Gastronómica recientemente, presentaron la flexibilidad que llegan a tener las copas, digamos, de última tecnología. A mí me dio hasta como miedo, ¿ves? Hablar de flexibilidad en una copa de cristal es como una contradicción, pero no me quiero saltar a la parte de tecnología, ligereza, flexibilidad, resistencia. Vamos a empezar rompiendo el mito. Siempre hablamos de vidrio y cristal. Cuando ya hablamos de una copa de cristal, ¿de qué estamos hablando realmente y cuál es la diferencia entre una copa de vidrio convencional y una copa de cristal de calidad? Pues yo diría que una copa de vidrio convencional está diseñada para ser funcional y resistente. En cambio, una copa de cristal de alta calidad está diseñada para realzar la experiencia del vino. Gracias a su composición, logra mayor transparencia, un brillo superior, paredes mucho más finas, ligeras, y esto no solo la hace más elegante, sino que permite realmente apreciar mucho mejor el color del vino, disfrutar los aromas, ofrecer la sensación mucho más refinada en la mano y en los labios. O sea, en otras palabras, el vidrio sirve para contener la bebida, el cristal ayuda a disfrutarla. Ah, qué bonita frase. El otro día platicaba de esto con Edgardo porque estábamos viendo por ahí unos Grand Crus que íbamos a probar y por ahí aparecieron unas copas de vidrio. Y me dijo, por amor de Dios, quita eso porque no le vamos a poner a esos vinos esas copas. Y claro, creo que una manera también de decirlo para desmitificar el hecho de que pues estas copas de alta calidad, primero, no son tampoco carísimas. Segundo, no tienen por qué estar fuera del alcance de cualquier persona. Al final yo creo que lo que estamos buscando a los que nos gusta el vino es eso,
cómo podemos tener la mejor experiencia, disfrutar tanto en la fase visual, olfativa y gustativa un vino con pues una copa de este tipo. Hemos visto también por ahí que dice fabricada con cristal sin plomo. ¿El cristal comúnmente tiene plomo? Ya no, antes sí tenía plomo y lo que da el plomo o lo que daba el plomo era precisamente la transparencia y el brillo en la copa. Entonces ya dejamos de hablar de cristalería con plomo, ahora las copas que fabrica Spiegelau son sin plomo. Y esto es que ofrecen toda la belleza, todo el desempeño del cristal, pero utilizando una composición moderna que no incorpora el plomo. Y el Porque resultado sabemos que el plomo, perdón que te interrumpa, pues es tóxico, ¿no? tóxico. Sí, sí, se asocia a problemas de salud, a toxicidad, y de ahí que, bueno, pues se dejó de utilizar. Creo que también Ahora, necesitas cantidades muy grandes, para que, pues, represente realmente un daño a la salud, pero sin duda el quitar ese componente de las copas y lograr una copa que te ofrece la misma transparencia, la misma resistencia, pues, sin duda fue una gran innovación. Y en esa composición, siempre decimos que si miramos al microscopio una copa de vidrio y una copa de cristal, pues el vidrio es un material liso, mientras que el cristal es un material rugoso, que justamente ayuda a la percepción aromática, ¿no? A romper las moléculas de los polifenoles. Entonces, la pregunta es, ¿este cambio influye en algo? Microscópicamente hablando, ¿sigue siendo lo mismo? O sea, ¿sigue teniendo esa misma textura o no? Ahorita de las copas con plomo y sin plomo, ¿verdad? Sí. Sí, no influye ya en nada, o sea, no, la copa no perdió nada, ganó. Lo que se sustituyó para darle, para lo que se sustituyó para darle ese vidrio, perdón, ese brillo, la transparencia y la resistencia, fueron otros óxidos metálicos, potasa, o sea, ya metiéndonos más en materiales, pero en realidad no se pierde nada, absolutamente nada en la copa por no tener el plomo. Bueno, pero dices bien, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito exactamente de qué se compone una copa de vidrio y una de cristal? ¿Qué materiales conlleva? El principal porcentaje en ambos diría es la arena, es el sílice. Entonces, en el vidrio tenemos 70% de sílice, en el cristal es lo mismo, digamos, esa es la base. El sílice lo que hace es le da estructura a la cristalería. Luego en el vidrio tenemos 10% de cal, que la cal es la que aporta estabilidad y durabilidad, y el 20% de sosa es lo que reduce la temperatura de fusión y facilita la fabricación. Eso es el vidrio. El cristal cambia un poco la composición y tenemos ese 70% de arena que mencioné, que es lo que da la base, la estructura. Después tenemos un 15% de potasa, que es el que aporta, el potasa es la que aporta el brillo, la dureza y la finura. Y los óxidos metálicos son los encargados de darle ese brillo, la transparencia y la resistencia al cristal. O sea, fue básicamente lo que se sustituyó potasa y óxidos metálicos. Potasa, sí, perdón, la cristalería con plomo sí tiene potasa. Lo que cambia es básicamente un poco la composición y los óxidos metálicos son los que ahora tenemos en la cristalería que no tiene plomo. Y 5% de cal, que es la que aporta la estabilidad y la resistencia. Y hablando todavía de la comparativa, me ha tocado ver copas de vidrio que notas claramente en la forma. Hay algo como que, no sé si llamarle imperfecciones, pero aunque la copa esté bien hecha, no estoy hablando de una copa deforme. Parece como si se hubiera resbalado a la hora de que la formaron o algo así. Y cuando ves una copa de cristal, comúnmente la ves perfectamente hecha. Y no creo que sea solamente un tema de control de calidad. ¿Qué será lo que influye para que en las copas de cristal siempre veamos perfección y en las de vidrio pueda haber imperfecciones en la manufactura? En la materia prima sería esa parte de los óxidos metálicos y de la potasa, y bueno, pues también todo el proceso de producción tiene que ver. Pero sí, efectivamente el cristal está diseñado para dar ese look de perfección, ¿no? De transparencia, de brillo, de refinamiento, mientras que el vidrio, pues es algo mucho más sencillo. Em, Tiene que ver también el proceso de fabricación.
Que me imagino, pues antes lo único que había era soplarlo y que ahora con estas innovaciones tecnológicas que tú recién mencionabas, pues ya debemos de tener inclusive hasta robots haciendo allí las copas, ¿no? Las fábricas están totalmente automatizadas. Todavía en estas fábricas no he visto como tal robots, digamos, como podríamos ver la innovación y he visto y en otras fábricas, pero sí todo está totalmente automatizado. Y bueno, pues va desde la mezcla de las materias primas, el horno, cómo se funden a más de 1500 grados toda la materia prima. Y bueno, pues sí es un grado tecnológico durante todo el proceso en donde pues realmente se cuida cada uno de los pasos para ofrecer un material al final que pues resulta prácticamente perfecto. Y quiero pensar que precisamente ese desarrollo tecnológico debe de tener algún equipo en estas grandes marcas, ya las mencionaste 3, trabajando en constante desarrollo. Quiero pensar que conforme avanza el tiempo también estamos, sobre todo cuando hablamos de una industria, de una marca que lleva trabajando 500 años, supongo conservan lo mejor de esa experiencia, pero que están buscando cada vez cómo hacer un mejor producto. Y voy a volver a tocar el tema de la flexibilidad. Yo hasta me espanté porque dije, este hombre la va a romper. Háblanos un poquito de eso, ¿cómo se logra? Siempre pensamos que mientras más fino el cristal, menos resistente, menos flexible, que lo vamos a ver y se va a romper. Y pues con estas copas Spiegelau vimos algo completamente diferente. Algo no cuadraba. Me encanta que hayan hecho esa prueba. Me encanta hacerla porque, pues sí, realmente sí se requiere un cierto grado de flexibilidad en las copas para aguantar los golpes, ¿no? El movimiento. Y pondría un poco tal vez una analogía de una raqueta de tenis. Una raqueta de tenis, si fuera totalmente rígida, toda la fuerza se iría hacia el brazo del tenista, y en realidad necesitas esa cierta flexibilidad para lograr el alto desempeño y que no se rompa. O sea, tiene que haber un ligero rango de maniobra para absorber pequeñas fuerzas o vibraciones sin romperse inmediatamente. Y es una prueba que nos gusta hacer mucho. Yo también la hago. También hay veces que dejamos caer como simulando pues esto que pasa en todos lados, que alguien como yo que habla mucho con las manos y pues de repente le da un empujoncito a la copa y esta copa se cae, ¿no? Incluso tenemos un video de cómo la copa cae y rebota, ¿no? Entonces tiene esa flexibilidad para que no se rompa inmediatamente. Hay un video muy interesante de Spiegelau que muestra eso y bueno, a mí me encanta tirar copas cuando estoy haciendo presentaciones. En tiempos de absurdos, consignas y opiniones sin sustento, pensar a fondo se vuelve un acto incómodo. Imposible estar de acuerdo es el podcast donde las posturas se confrontan, las contradicciones se exhiben y el desacuerdo se convierte en conversación. Imposible estar de acuerdo, un podcast de Frecuencia Cero, con René Palacios y Edgar Luna. Todos los miércoles un nuevo tema para reflexionar. Disponible en todas las plataformas de streaming. Lo vi en vivo, pero seguramente esto también podrá ser muy impresionante y rompe el paradigma. Y eso no lo recomiendo hacer a todo el mundo. Eso que hicieron en la expo, no lo recomiendo hacer en casa. También me ha tocado clientes que se les pasa la mano y se rompe la copa en la mano. Pero bueno, sin duda es lo que nos gusta mostrar porque es una parte muy importante el tener esta flexibilidad en la cristalería. Exacto, y vamos a decir como cuando los niños, ¿no? No lo hagan en casa, tiene que hacerlo un profesional o acompáñese de algún adulto responsable, en este caso de algún sommelier o algún especialista en cristalería Spiegelau. Exactamente. Como sommelier, me interesa saber un poquito el tema de la forma. Si podemos explicar un poco si hay alguna razón de ser de las formas para que los vinos expresen más, ¿no? Y sobre todo, también el tema cuando me llevo el líquido a la boca, ¿no? Si tiene o no influencia el diámetro de la copa, la forma y etcétera. Claro. Pues empezaría diciendo que la copa no cambia el vino, pero sí cambia la forma en que nosotros lo percibimos.
Es decir, el vino va a seguir siendo exactamente el mismo dentro de cualquier copa. Lo que cambia es la manera en que los aromas se liberan, cómo llegan a nuestra nariz y cómo el vino entra en contacto con el paladar. Por eso decimos que una buena copa no modifica el vino, simplemente le permite expresarse mucho mejor. Y bueno, pues diría también es parecido a escuchar una gran pieza musical. Hay una experiencia de escucharla con unos audífonos básicos o sin audífonos en un ambiente de mucho ruido o si tienes un sistema de alta fidelidad. La música nunca cambió, pero lo que cambió fue la experiencia. Y sí, las diferentes partes de la copa, el cáliz, por ejemplo, yo diría que funciona como una pequeña cámara de aromas. Cuando servimos vino y lo agitamos suavemente, cientos de compuestos aromáticos comienzan a liberarse y el espacio del cáliz permite que esos aromas se desarrollen antes de llegar a la nariz. Entonces, si el espacio es insuficiente, lo que pasa es que pues no alcanza a expresarse en la misma intensidad. El tamaño y la forma del cáliz son súper importantes y es pues dependiendo de cada vino, de cada bebida que queramos expresar de una expresar de una mejor manera. Y bueno, pues ahí desde el diámetro influye en el diámetro de la copa, influye también. O sea, este determina en gran medida la superficie en contacto con el aire. Entonces, no significa que una copa más grande siempre sea mejor, pero significa que cada estilo de vino necesita un espacio adecuado para expresar mejor sus características. Y bueno, pues dentro del cáliz la otra parte es la abertura, ¿no? Y la abertura, pues diría que sería como el director de orquesta para para los aromas. Una abertura más cerrada nos ayuda a concentrarlos y dirigirlos hacia la nariz, mientras que una abertura más amplia permite una mayor dispersión y puede favorecer vinos que necesitan más oxigenación. Entonces, pues en resumen, cada geometría busca favorecer un determinado estilo de vino. Oye, tocayo, yo no sé tú, pero me encanta qué claro y aparte cómo enamora, cómo explica Pauline, ¿o no? Y además, me parece que su explicación no solamente es clara, es precisa, sino bastante académica. Entonces, en una de esas le dejamos ya solitos los micrófonos y que nos platique el podcast completo. Muchas gracias. Y con todo y que tenía pánico escénico antes, pero pues la verdad es que es un tema que me apasiona y me encanta. Dejo el micrófono. Claro. De todas maneras, voy a complementar, si, con tu permiso, Paulina, que seguro no lo voy a explicar tan bien como tú, pero el tema, explicaba muy bien la parte de los aromas, o sea, de la nariz y cuando aspiramos, pero también el tema de la forma, ¿no? De la copa cuando la apoyo sobre los labios e ingresa el líquido, a la boca, ¿no? Porque nos hace poner la lengua de diferente manera. Entonces, de esa manera nosotros podemos recibir el líquido de manera plana y luego ese líquido regresa adelante. Entonces, afecta de diferente manera o en diferente tiempo los ácidos, los dulces, los salados, los amargos. Entonces, también tiene que ver eso, ¿no? Cómo está diseñada la copa y como bien dices, la abertura para que ese líquido ingrese y toque lo que primero queremos expresar, ¿no? Claro, totalmente de Y, acuerdo. y ahí quisiera también hacer una pregunta en contraste. Tenemos diferentes formas, tamaños, capacidades de copas. ¿Hay alguna copa universal? ¿Estaría mal considerar cuál sería la buena para todas las ocasiones? Porque no hemos entrado todavía en si hay una preferencia para ciertos tipos de vino, concretamente blancos, rosados, tintos, espumosos. Pero, ¿qué me cuentan de eso? Yo te diría que sí, que hay buenísimas opciones de copas universales y diría, pues, primero es entender en qué contexto va a estar la copa, qué es lo que se quiere servir, qué vino, dónde está, cómo es la operación y de ahí, pues, se tendría que decidir qué tanta variedad de copas se necesitan o bien el punto de partida, me encanta que sea una copa universal que tiene todas las características y Spiegelau tiene un amplísimo catálogo de copas universales que realmente te permiten disfrutar
cualquier vino de la mejor manera. Entonces yo sí soy muy, muy fan de las copas universales. Tocayo, ¿y tú? ¿Eres fan de las universales o te pones muy estricto? Todavía no tengo una posición tomada, porque sí he probado ambas versiones, o sea, un vino en una copa para cada varietal, por ejemplo, y he probado copas universales. Y lo que encuentro que a veces funciona y a veces no, estas copas que son para cada varietal, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, se expresa mejor en la copa universal y hay veces que se expresa mejor en la copa varietal. Entonces, me cuesta tomar una posición ahí. Creo que es buscarle y encontrar la copa adecuada, ¿no? Y es parte de esto de explorar, ¿no? Que la experiencia, que me parece una cosa fantástica. Pero no sé ustedes, disculpen, pero dentro del tema me voy a ir un poquito. ¿Qué recomiendas tú, Pauline? ¿Cómo lavar una copa? ¿Cómo tratarla? Diría tratarla con cariño. Eso me parece importante, a pesar de que es un cristal de alto rendimiento, un cristal genuino, cristal flexible. Creo que hay muchos factores que podemos cuidar mucho y que nos permite alargar por mucho tiempo la vida útil de la copa. Un tema es lavado, que es un tema muy, muy relevante. Es ahí donde pues suceden mucha o gran parte de las roturas. Se necesita considerar un lavavajillas en las operaciones que lo necesiten, o por lo menos lavar con cierta temperatura, un detergente especializado, para dar el mejor aspecto, ¿no? Y ahorita estoy hablando más tal vez de hoteles, restaurantes en donde hay una operación muy ruda, ¿no? No estoy hablando ahorita de en casa, estoy hablando de operaciones que necesitan pues lavar muchas copas y muy rápido. Ahí entra también las canastillas, el cómo cuidas tus copas a través de las canastillas, que no choquen en el lavavajillas. Y bueno, pues de ahí hay expertos en la parte de la lavada, los detergentes. Nuestros amigos de Winterhalter seguro podrán decir mucho más que yo en este sentido, pero sin duda creo que el lavado es una parte esencial. La otra parte es también la educación hacia quien está manipulando las copas, ¿no? Donde suceden también muchísimas roturas es, por supuesto, en el trapeado, cuando las secan, cuando les dan brillo, el utilizar siempre 2 paños adecuados de microfibra para que no se deje pelusa, para que pues la cristalería brille y destaque todo lo que tiene que destacar. Un poco complementando lo que dices y para ese sector de público en general, lo que hablaba de las temperaturas, ¿no? El agua debe ser agua tibia a fría, no caliente, porque eso justamente, y por prueba y error, lamentablemente, he roto muchas copas, ¿no? O sea, el agua tiene que estar tibia tirando a fría. Y luego, lo que decías, con muy poco jabón, ¿no? Del que sea, puede ser especializado. No vamos a tomar en cuenta que en realidad en la casa por ahí no tenemos tanta diversidad de jabones, entonces sí poner muy poquito. De hecho, yo solamente uso para el que cae dentro de la copa cuando estoy limpiando el borde, ¿no? Y lo que decías del secado también, no dejarlas secar las copas al aire, sino con 2 paños justamente de microfibra para que no, como decías, no queden pelusas. Pero el error más común es que hacemos el movimiento de la mano izquierda y derecha en contrasentido. Entonces, eso hace que la copa se rompa también más fácil. Entonces, lo que toca hacer es tomar no la copa desde la base, sino la copa como del cáliz y con la otra mano sí introducir el paño y
e ir secándola, ¿no? Porque es un error muy común, como decía, cuando las trapeamos, tomar de la base y la otra parte del cáliz y girar las dos manos en contrasentido, ¿no? Así que esa es una recomendación para nuestros escuchas que creo que es muy importante y válida. Y hay otra que hago en nombre de toda la audiencia. ¿Cómo podemos controlar el hecho de que la copa no huela mal? No hay cosa peor que llegar a algún lugar, y nos ha tocado en alguna cata que hemos visitado, y que haya una copa que tenga este típico olor como a huevo, sulfuroso. Por supuesto está en el mal lavado, pero ¿de qué depende? ¿Cómo se puede evitar? Porque cuando pues recibes a alguien en casa y tú disfrutas de tus vinos, no quieres que pase eso. Yo creo que igual con el buen lavado, también en el almacenaje, digamos, ahorita hablando hoteles, restaurantes, también puede ser, y no es que la cristalería absorba el olor o guarda el olor, pero bueno, pues quedan como micropartículas que son, pues sí, esos olores desagradables que mencionas. Entonces, pues sí, lavarla siempre adecuadamente y antes del servicio y secarlas correctamente, y como dijimos, con la temperatura adecuada, el detergente correcto, creo que sería lo principal. No sé si tú tienes, Edgardo, otro secreto para evitar olores. Bueno, lo que decía ahí medio rápido era el tema de justamente, ¿no? Ponerle muy poco detergente a la esponja con la que estamos lavando. El exceso de detergente justamente produce lo que tú decías, que quede una porción de ese detergente en la copa. Entonces, eso es lo que hace que huela feo luego, ¿no? Entonces, la copa por adentro necesita un enjuague y poco, insisto, yo por ejemplo no pongo toda la esponja dentro, simplemente el borde y con lo que cae adentro luego enjuago y ya. Entonces, con eso creo que es más que suficiente, ¿no? Y otra muy típica, tocayo. A veces, ya sé que nos hiciste la recomendación de hacer el secado inmediatamente después de lavar, pero pues si algo sucedió en la casa y quedan estas típicas manchas provocadas por los minerales que están en el agua, ¿cómo se le pueden quitar? A ver, si son muy, muy, muy recientes, con el trapeado está, a lo sumo con un poquitito de alcohol adentro, ya estás, ¿no? Si luego la copa queda manchada con vino, por ejemplo, porque varias veces se dejó para el otro día, ese es otro tema, por ejemplo, que voy a comentar, ¿no? Cuando ya estamos después de la fiesta y no queremos lavar nada, por lo menos, o al menos, sí ponerles agua para que no quede ese fondo, caso de, por ejemplo, vino tinto, que va a terminar manchando las copas, ¿no? Entonces, por lo menos agua. Y el otro día sí las lavo sin problema, ¿no? En caso extremo, pues sí, una gotita de cloro y mucha agua, la dejo un rato y nuevamente tenemos una copa perfecta. Muy bien. Hemos hablado ya de las características de la fabricación, de la importancia o no de tener un tamaño o una forma específica para cada varietal de vino, los cuidados, y ahora pasemos a un último tema, digamos, técnico. Nos encontramos todo tipo de recipientes en centros de consumo. A veces vemos plástico, a veces vemos metal, y no solamente para vasos, sino también eventualmente para copas. Ustedes como especialistas, Pauline, tocayo, ¿algún comentario sobre esto? Porque sí he visto servir vino en copas de plástico, inclusive en alguna degustación de marcas de lujo, ¿no? De algunos espumosos. Entiendo que no es lo ideal. Depende de la operación, diría yo. O sea, para un vino y para la experiencia, definitivamente el cristal, o sea, eso lo diría sin duda. Sin embargo, preguntaría de, pues, dónde se va a utilizar, ¿no? Y si a veces se necesita en algún evento, hablando de un concierto, hablando de donde no se deben, en lugares de mucho aforo, o donde no se deben romper las copas, o es peligroso que se rompan las copas, ejemplo, en clubs de playa, en albercas, etcétera, pues ahí sí diría, cuando la seguridad es más importante, me iría por otros materiales como el policarbonato.
pero realmente para la experiencia, pues definitivamente el cristal. Y fíjate que justamente yo estaba recordando una experiencia que tuvimos hace muchos años en una playa donde escogieron esa zona para hacer un evento de una marca de champán. Y efectivamente, aunque es una marca muy premium, muy conocida, en el evento estaban solamente dando unas copas de plástico, pero hace todo sentido lo que dices. En aquel momento me surgió la pregunta, la guardé por muchos años hasta conocerte, Pauline, pero mira, qué buena respuesta acabas de dar. Y entonces me imagino que ustedes desde Latin Hotel a sus clientes hoteleros, a sus clientes restauranteros también, le brindarán alguna asesoría para ver cuál es el tipo de copa, qué consideraciones deben de tener en su operación específica. ¿Hace esto Latin Hotel? Totalmente, eso lo vemos como nuestra principal labor, el poder entender realmente las necesidades del cliente, dónde se va a utilizar, cómo es su operación, qué tanto volumen maneja. Tenemos que hacer muchas preguntas para poder realmente entender y proponer, asesorar. Eso lo vemos como algo fundamental porque queremos siempre, en todos los casos, ayudar a la mejor toma de decisiones. Al final, todos estos productos, pues es una inversión para una operación y queremos ser socios, establecer relaciones de largo plazo para poder guiarlos a las mejores decisiones. Al final de cuentas, creo que la hospitalidad consiste precisamente en elegir pues lo mejor para cada contexto. Muy bien. Hablando de México en lo particular, ¿tú ves alguna diferencia con otros países de Latinoamérica, con Europa y cuáles serían? Digo, yo creo que México se ha desarrollado increíble en últimas décadas ya de este desarrollo de la cultura del vino, esta parte de el reconocer que, pues, es una experiencia, no solo es el tomar una bebida, sino es una experiencia. Eso también lo veo mucho en Europa, por supuesto, pero bueno, México creo que ha despegado, está increíble todo lo que se está haciendo de enocultura, de los viñedos, y bueno, pues sin duda en este sentido creo que México pues está destacando y de ahí que todo este tema tan apasionante de cómo expresar mejor el vino es súper relevante. El consumidor mexicano ya está exigiendo una buena copa, ¿no es cierto? Sin duda, yo creo que cada vez el consumidor mexicano está más informado, ha viajado, sigue a sommeliers increíbles como ustedes en redes sociales. Entonces, pues tiene todo ese conocimiento y también exige, y eso pues a la vez exige a las operaciones y pensar que, bueno, pues es toda una serie de cosas que tienen que suceder para elevar esta experiencia, porque a final de cuentas es eso, ¿no? Es la experiencia de enaltecer el vino, la cristalería, y creo que no tocamos tanto el tema de la cristalería ultra delgada, pero es la innovación de tratar de desaparecer la copa, de que no sea un obstáculo en la boca, en el vino, y deje que el vino siempre, siempre sea el protagonista. Claro, encima con esta tecnología que dice, ¿no? Porque no por fina, en grosor me refiero, va a ser menos resistente, ¿no es cierto? Totalmente cierto. La innovación es impresionante. Ahora somos capaces de producir copas que pues se ven y que la gente piensa que son artesanales. Hablábamos de las copas sopladas a boca un poco. Y pues no se trata de reemplazar esa parte de artesanía, se trata de hacer la experiencia consistente, ¿no? Que es lo que necesita también una operación. Y esta innovación en varias colecciones de copas ultraligeras, una copa universal, por ejemplo, de 120 gramos en la mano, es como si tuvieras una pluma. Y pues todo eso el cerebro lo capta, ¿no? El cerebro capta pues todo el concepto, si el borde, digo siempre, desde la vista nace el amor, desde que ves la copa ya tienes una cierta expectativa y pues eso también influye, ¿no? Entonces esta cristalería ultra delgada, que no por ser ultra delgada y ultra ligera,
quiere decir que sea menos resistente. Es prácticamente igual de resistente y tiene esta flexibilidad de la que ya hablábamos. Entonces, no habría que tenerle miedo a elevar la experiencia del vino. Y como decíamos, nuestra labor es asesorar, ¿no? Entonces, pues entendiendo qué tipo de operación es muy diferente un banquete a una cava especializada de un wine bar. Entonces, de ahí que pues hay la mejor copa, no hay la copa perfecta, pero sí hay la mejor copa para cada operación. Está bien. Tocayo, yo no sé tú, pero a mí me gusta llegar a esta parte donde la entrevista es una de mis partes favoritas. ¿Qué te parece si pasamos a las preguntas rápidas? Me parece fantástico, mi querida Pauline. La cosa es que tú respondas, por favor, lo primero que te venga a la mente. Pasemos al segmento de preguntas rápidas. Perfecto, lista. ¿Copa universal o copa específica? Ya había dicho que universal, aunque comparto lo que dijo también Eduardo, pero me quedo ahorita con la universal. Muy bien. ¿Vino blanco o vino tinto? Híjole, depende, pero ahorita estoy más hacia el vino blanco. Tú sigues las tendencias. Sí, creo que también por el verano, el calor, el verano en Europa que ha sido extremadamente caluroso, creo que por eso estoy más en la onda ahorita del vino blanco. Ok. ¿Lavado a mano o lavavajillas? Lavavajillas. ¿Copa grande o normal, vaya? A mí me gustan las copas grandes, pero igual diría que depende. Depende del vino y depende de dónde se va a expresar mejor ese vino. La copa más versátil de Spiegelau. Uy, hay muchas colecciones. Tenemos mucho para elegir, además en México, de entrega inmediata. Yo diría que una colección muy interesante, media style, más hacia lo moderno. Creo que podría ser una colección y una copa muy interesante. El error más frecuente al sujetar una copa. Sujetarla por el cáliz, calentar el vino y no aprovechar el tallo. ¿El peor enemigo de una copa? Yo creo que me iría también lo que dijimos de los aromas y el mal lavado. Un vino que siempre disfrutas servir. Riesling, me gusta mucho. Muy bien. Esta es difícil. En una palabra, ¿cómo definirías o qué representa Spiegelau? Tendría que decir dos, creo. Alto rendimiento. Muy bien. Tocayo, ¿querrás agregar alguna adicional? Sí, una copa que recomendarías para comenzar, o sea, para aquella persona que, viste, está comenzando, ya le picó el bichito de explorar los vinos, ¿qué le recomendarías? ¿Qué tipo de copa? Yo diría ahí calidad sobre cantidad. La verdad es que para iniciar y para despertar esa curiosidad no creo que se necesita una muy gran cantidad de copas. Ahí me iría precisamente para quien está empezando. Ahí creo que pudiera funcionar bien una copa universal que permita disfrutar todos los vinos. Estas colecciones ultraligeras de Spiegelau son fantásticas. En casa me encantan, Definition, Highlight. Pero bueno, pues también diría para empezar una copa para ir descubriendo todo. Me parece que una copa universal es muy adecuada. Está bien. Y para los profesionales que te escuchan, Pauline, ¿dónde los encuentran? Nos encuentran en Latin Hotel, nuestras redes sociales, nuestra página web es www.latinhotel.com. Ahí tienen nuestros catálogos, nuestro WhatsApp, también siempre a un WhatsApp de distancia y bueno, pues nuestras redes sociales en Instagram, en LinkedIn, Latin Hotel. Ahí estamos para ayudar, para crear soluciones, para asesorar, para hacer relaciones de largo plazo y pues ayudar a tomar mejores decisiones. Muy bien, Pauline, y después de todo lo que hemos conversado, que te agradecemos infinitamente este tiempo, estas explicaciones tan claras y tan entrañables, hay que decirlo, ¿con qué se deben de quedar los que nos escuchan? ¿Qué te gustaría que recordaran la próxima vez que elijan una copa para servir vino? Diría que una buena copa no hace mejor el vino, pero sí permite que disfrutemos todo lo que ese vino tiene para ofrecer. Y creo que esa es la magia de una gran copa, el desaparecer para que el verdadero protagonista siempre sea el vino. Y que al final una copa es mucho más que un recipiente, ¿no? Es el primer
contacto físico que tenemos con el vino, es parte de la conversación, del brindis, también el sonido del choque de las copas es súper relevante en una celebración. Si este episodio logra que la gente vea con otros ojos y más curiosidad una copa de vino después de escucharnos, me sentiré muy, muy satisfecha y contenta. Y nosotros también, y poesía pura lo que acabas de decir. Tocayito, Dime. ¿algún comentario adicional, además de agradecerle a Pauline? No, la verdad que muy contento porque cuando grabamos estos episodios y mi espíritu se siente alegre, contento, es porque me pareció que fue una excelente oportunidad para explicarle algo nuevo a la audiencia, ¿no? Entonces, y algo importante que a veces no tenemos en cuenta. Sí, claro, el espíritu de Frecuencia Cero, nuestra casa productora, y de Código Vino también es poner en la mesa contenido útil que valga la pena invertir el tiempo en escucharnos, no solo por las historias entrañables, no solo por la parte de conocer algo nuevo, sino también por tener información que nos ayude a mejorar nuestra experiencia con el vino. Pauline Bayer, gracias por este tiempo, gracias a Spiegelau, gracias a Latin Hotel. Y bueno, le recordamos a los que nos escuchan que se suscriban, que platiquen del podcast con sus amigos y familiares y esperamos comentarios, a ver qué tal les pareció este episodio. Hasta la próxima. Gracias, Pauline. Muchas gracias a ustedes. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.